Y de estas discrepancias sobre cómo procesar y profundizar la integración en el Mercosur y cómo también enfrentar los desafíos de negociación comercial a nivel internacional, fuera del bloque. Vamos a hablar a continuación con uno de los senadores más importantes del Partido Nacional, del Partido de Gobierno, el senador Gustavo Penades, que además integra la Comisión de Asuntos Internacionales y preside el Parlamento del Mercosur en este periodo. Penades, gracias por estos minutos con DNews. Muy amable, buenas tardes. ¿Cómo analiza estas declaraciones de Haddad unos días después de reunirse mano a mano con el presidente Lacalle? Bueno, son declaraciones naturales que tiene que llevar adelante el ministro de Hacienda de Brasil frente a un auditorio que era propenso para escuchar lo que el ministro estaba diciendo. O sea, todos sabemos que la Corporación de Industriales de San Pablo es un importantísimo lobby que busca la protección y su protección está en todo su derecho, y creo que el ministro estaba haciendo el discurso necesario para el anfiteatro o los espectadores que lo estaban escuchando. Lo importante de esto es la reunión que se mantuvo entre el presidente Lacalle y el presidente Lula, en la cual también el ministro Haddad participó, en la que quedaron en algunos acuerdos que son muy importantes y que me permito resaltar. El primero, se va a insistir y se va a tratar de acelerar los plazos y los procesos para lograr el definitivo acuerdo de Tratado de Libre de Comercio con la Unión Europea, cosa que nos parece a nosotros importantísima noticia. Y lo segundo que tenemos que tener también muy presente es que el presidente Lula dijo: miren, ustedes caminen por su ruta para tratar de lograr un acuerdo con China, nosotros vamos a caminar por la nuestra, veremos quiénes son los que más avanzan y nos encontraremos en un punto determinado. Y esa también es una buena noticia. Lo que creo, lo resaltable de esto es que el presidente Lula coincidió con el presidente Lacalle Pou que hay que llevar adelante un proceso de modernización del Mercosur que se impone como urgente. Y creo que esa es la noticia que debiéramos de resaltar. El Mercosur está muy lejos de lograr los objetivos que nos habíamos fijado los países fundadores allá en la década del 90. Todavía no hemos logrado avanzar sobre lo básico, que es, por ejemplo, la libertad de tránsito de personas y bienes dentro de nuestro bloque. Se sigue necesitando hacer migraciones cada vez que uno atraviesa la frontera de nuestros países, cosa que es poco entendible a más de 30 años de haber logrado el acuerdo. Y desde ahí en adelante hay una serie de otros desafíos que tenemos que tratar de concretar y que creo que en esa ruta deberíamos de concentrar. Entonces deberíamos de hablar menos de nuestras diferencias y hablar más de nuestros acuerdos. Y sí, es cierto lo que dice el ministro Haddad en esa entrevista que ustedes acaban de poner. El Uruguay está buscando lo mejor de los dos mundos, está buscando lo mejor del Mercosur para lograr beneficiar y generar empleo y desarrollo en nuestro país y abrirse al mundo, porque un país que tiene 3 millones de habitantes como el Uruguay y produce alimentos para más de 40 millones de habitantes, su obligación es abrirse al mundo. Usted hace suya las palabras de Haddad de que Uruguay está buscando lo mejor de los dos mundos. Me está diciendo implícitamente que esos dos mundos no van a conciliar. Es decir, cuando haya que poner la firma, Brasil no lo va a permitir si no es en bloque. A ver, yo creo que vamos a ir por partes. Creo que nadie puede negar que es necesario que el Mercosur se abra al mundo. Brasil lo necesita más que nadie porque es la potencia más importante del bloque. Además, es imprescindible terminar de reconocer que hay una necesidad de mejorar y de ser mucho más competitivos a la hora de comercializar con China. Las inversiones de China en la región son importantísimas y quizás en el Uruguay sea el país en que menos China está invirtiendo. Está invirtiendo muchísimo en Argentina, está invirtiendo muchísimo en Brasil. Así que en realidad yo creo que sí, que va a haber una coincidencia llegado el momento. Debemos de trabajar para que eso así suceda. Ahora, nosotros buscamos lo mejor del Mercosur y lo mejor de abrirnos al mundo. Que la noticia que el presidente Lula nos trajo, que es la que él va a priorizar y trabajar para tratar de acelerar los procesos para firmar el definitivo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, es una gran noticia para la región. Ojalá que se concrete. Llevamos más de 20 años de negociación en esa dirección. O sea, usted acepta la condición. Primero Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y después avanzar con China. ¿A usted le sirve? Mire, yo no creo que sea una condición. Yo creo que el presidente Lula puso su prioridad.
la prioridad de Uruguay sigue siendo la Unión Europea y en el mismo renglón China. Vamos a ver qué se logra primero. Ojalá lo logremos con la Unión Europea, porque ahí sin lugar a dudas entramos con Argentina, con Paraguay y con Brasil. Con China veremos, que hay que ser muy realista también, tenemos que reconocer que no contar con el beneplácito de Argentina o de Brasil en los acuerdos con China, no sé hasta qué punto no terminan condicionando a la propia China para firmar un acuerdo de libre comercio con Uruguay. Ahora, en esto lo que no podemos resignarnos, que creo que es lo positivo de la actitud de la política exterior uruguaya y del presidente Lacalle Pou, es el no resignarnos, y lo que hay logrado es incluir en la agenda del Mercosur, una agenda que venía bastante menguada y simplemente con declaraciones de carácter político, sin mucho avance en lo que nos interesa, que es comercializar más y mejor y poder vender más y mejor nuestros productos que generen trabajo nacional. Entonces, en ese sentido, creo que la insistencia del gobierno uruguayo y la persistencia del presidente Lacalle Pou en mantener su posición ha servido por lo menos para que este debate esté sobre la mesa. O sea, usted me dice que Lacalle renovó la agenda del Mercosur. Yo creo que Lacalle ha hecho un gran esfuerzo para por lo menos incluir en la agenda del Mercosur temas que son importantes para la región. Hace muchos años la agenda de los acuerdos y de las cumbres del Mercosur habían caído en una siesta preocupante, y creo que el presidente Lacalle Pou ha sacudido esa modorra y nos está permitiendo por lo menos hacer que las cumbres sean en donde se digan las cosas de frente y se trabaje en la dirección que creo que tenemos que trabajar, que es en la de generar desarrollo para nuestros pueblos. ¿Y Argentina se va a alinear con Brasil y lo que indique Brasil? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Yo creo que Argentina tiene una fortísima relación con el Brasil, ha quedado de manifiesto en la última cumbre de la CELAC. Creo que tienen una dependencia muy importante del Brasil y de su política exterior. Ojalá que terminemos en un proceso de alineación conjunta. Y creo que además Lula, en su tercera presidencia en política exterior, sabe que tiene que lograr algún resultado trascendente y que traiga beneficios para nuestros países. Porque ha quedado claro en las últimas décadas, y fundamentalmente en la mal llamada era progresista, que las declaraciones rimbombantes y de solidaridad latinoamericana y bla, 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 no terminan nunca por concretar lo que debe concretar este tipo de cumbres, que son avances en el comercio, intensificación del intercambio comercial entre nuestros países, que son los que terminan generando riqueza y trabajo para nuestros compatriotas. ¿Por qué mal llamada era progresista? ¿No se progresó? Yo creo que no. Yo creo que muy por el contrario. Si usted mira la agenda, han sido una serie de, por lo menos en materia comercial, en materia de intercambio, en materia de lo que necesitamos, de complementariedad económica, no se ha avanzado casi nada, ni en la región, ni en el Mercosur, ni en otros proyectos. No nos olvidemos de la UNASUR, ahora está la CELAC. Han sido una suposición y una superposición de organismos que terminan siempre con discursos a los que pudimos escuchar algún jefe de Estado en la CELAC recurriendo a esos discursos en los que la culpa siempre la tienen otros, que el norte, que los oprimidos y los opresores, etcétera, etcétera, pero que a la postre eso no termina resultando en lo que debería de lograrse, que es avances que nos permitan mejorar el intercambio comercial, aumentar la producción, eso poderlo vender en el mundo y eso que genere trabajo y riqueza en nuestros pueblos. Es tan sencillo como eso. En definitiva, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, según la hoja de ruta inicial planteada por el presidente Lacalle con su insistencia para negociar con China, ¿termina siendo un buen premio consuelo? No es un premio consuelo, es una prioridad que hemos buscado desde hace mucho tiempo. El tema está que geopolíticamente hoy Europa comenzó a mirar con mucha más atención a Latinoamérica y al Mercosur porque están obligados a hacerlo producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. La presencia del canciller alemán en estos momentos aquí en la región, entrevistándose con el presidente argentino, o creo que en estos momentos está visitando el presidente Lula, refiere a eso. Refiere que Alemania, creo que demasiado inocentemente, apostó a un intercambio con Rusia y a la primera de cambio Rusia les cortó el gas
y se complicó el intercambio de materias primas que la industria alemana necesita para procesar. Entonces, estamos en inmejorables condiciones para lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, aunque este sea imperfecto y que logremos avanzar primero en lo económico y luego en lo político y en el intercambio. Hay un tema pendiente ahí que para los europeos hace mucha fuerza, que es el tema del medio ambiente y la situación de la Amazonia, que ha sido el último recurso de la Unión Europea para poner algún tipo de traba en avanzar sobre este acuerdo. Ahora se ven obligados en avanzar porque se quedaron sin suministros de materia prima producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y por eso están mirando para la región. Acá nadie se mueve por beneficencia, acá todos nos movemos por intereses, y creo que Europa empezó a mirar a Latinoamérica como un gran proveedor, como amigos serios, como amigos confiables, como es el término que ahora empezaron a utilizar en la diplomacia europea, que es buscar aliados confiables. Latinoamérica y el Mercosur lo es, y en ese sentido tenemos que aprovechar esta oportunidad. Creo que eso es lo que el presidente Lula ha percibido y está intentando liderar culminar con ese proceso con la Unión Europea. Eso no es un premio consuelo, ese es el premio mayor de la lotería. Si a eso le agregamos la posibilidad de que podamos terminar concretando un acuerdo comercial como el que queremos con China, o algo que mejore la competitividad, o sea, que baje los aranceles, que es lo que en definitiva tenemos que buscar para que nuestros productos ingresen al mercado chino en igualdad de condiciones que los de Australia o de Nueva Zelanda, por ejemplo, no deja de ser, no es un premio consuelo tampoco, diría que lo llamaría en términos uruguayos la revancha de Reyes. O sea, uno no busca sacar el gran premio de la lotería y el otro también. Creo que ese es el camino que debemos de transitar. ¿Usted es optimista que esta coyuntura, en Europa sobre todo, logre vencer la resistencia y el proteccionismo francés, por ejemplo, que ha sido impedimento para avanzar en este acuerdo? Yo creo que estamos en inmejorables condiciones porque hasta se firmó un preacuerdo, un acuerdo. El problema está que los procesos de ratificación en la Unión Europea son tan complicados que han pretendido buscar otro camino, que es el de la firma de un tratado de libre comercio en el que solo se hable de lo comercial y lo económico, que para eso no se necesita la ratificación de los 27 estados parte, de los estados parte de la Unión Europea. Entonces, para que eso así suceda, creo que están intentando transitar ese camino. Veremos qué responde el Mercosur. Creo que sería una oportunidad avanzar. Nosotros necesitamos avanzar sobre esto y le reitero, la Unión Europea es una prioridad para nosotros, como también en algún momento, más temprano que tarde, en la agenda del Mercosur tiene que estar China. Uruguay está avanzando todo lo que puede, ojalá se plieguen a nuestra propuesta, o si mañana se encuentra otro camino, un camino intermedio, lo transitaremos también. Ahora, nadie puede dejar de reconocer que nosotros no podemos estar omisos ante la situación de buscar las mejores prebendas o las mejores condiciones que el comercio con China tenga con nosotros. ¿Que tenemos desafíos internos? Vaya que sí. Y bueno, y los tendremos que enfrentar. Pero me parece lo mismo. A ver, le digo esto, como también le digo que tendríamos que empezar a explorar cuanto antes una mejora de relaciones con la India. O sea, tenemos que dirigirnos a los lugares en donde hay mucha población que necesita consumir, que es ahí donde podemos ubicar nuestros productos. Tampoco es tan mágico lo que digo. Senador, usted hablaba recién de Olaf Scholz, el canciller alemán, que estuvo en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en Brasil. ¿Tendría que haber venido a Uruguay? ¿Le hubiese gustado que viniera también a Uruguay? Bueno, me hubiera gustado que hubiera venido a Uruguay. Ahora creo que eligió las grandes economías de la región. Y ante la realidad uno no puede combatirla, se debe de reconocerla. Entonces fue a Brasil, Argentina, Chile. Con Uruguay tiene excelentes relaciones Alemania. Ahora, creo que lo que fue a conversar en los países que además, en algún momento, me refiero fundamentalmente a Brasil y Argentina, podían haber habido algún tipo de resquemores o por lo menos prejuicios para la firma de este tratado. Se sabe que Uruguay está muy interesado en que el tratado se firme y comience a implementarse y a funcionar rápidamente.
Senador, quiero aprovechar este contacto para apelar a su experiencia a nivel político, a nivel parlamentario y también a nivel de gestión. ¿Qué opinión le deja este episodio que involucró al exministro de Ambiente, Adrián Peña, el título, la decisión de renunciar y cómo queda el gobierno tras esta nueva turbulencia? La decisión de renunciar fue una acertada decisión que saludamos, lamentamos muchísimo el episodio. Y bueno, como usted bien dijo, fue un episodio de turbulencia que ya pasó porque el ministro Peña hizo lo que tenía que hacer. ¿Tema cerrado? Absolutamente cerrado. ¿Y al gobierno lo daña este episodio? No, porque entre otras cosas Peña tuvo a bien presentar renuncia para facilitar que no hubiera daños colaterales. Venimos del episodio Sendik hace algunos años. En este periodo de gobierno también hubo un par de situaciones. Una involucra a un senador de la oposición, Daniel Olesker, con cuestionamientos a la forma en la que se presenta también académicamente. Algo similar con autoridades de la enseñanza. ¿Por qué esta tendencia? ¿Por qué esta sucesión de episodios en los que personalidades políticas o jerarcas terminan diciendo que tienen un título que en definitiva no tienen? ¿Qué cree usted? Mire, a ver, esta es una situación que le costó, fue una de las condiciones que terminó por costarle el cargo a un ex vicepresidente. Hubieron jerarcas de la anterior administración que también se decían ser profesionales universitarios cuando no lo eran. No termino de entenderlo, la verdad que no termino de entenderlo. No sé si está asociado con la necesidad cultural que en el Uruguay existe de tener un título universitario como forma de pensar que de esa manera se es más capaz o se tiene más formación para desempeñar cargos. Eso decía, viene de aquel síndrome de la obra teatral de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor, ¿no? O sea, la necesidad de tener algún título universitario, porque parecería ser que ser señor no es suficiente. Pero la verdad que no termino de entender qué es lo que pasa. Pero debe de ser un fenómeno de carácter cultural o sociológico, porque no es el primer caso del ministro Peña. Vamos a decir que no es el más grave, ni mucho menos, porque él sí había cursado y él sí le falta un curso de 6 semanas para obtener el título. Hay otros casos mucho más graves de gente que nunca había pisado una universidad y se decía llamar licenciado, ¿no? Entonces, la verdad... No lo equipara con Sendik, por ejemplo. Sí, no, por supuesto que no, son casos totalmente distintos. Quizás en lo ético sean los dos condenables, pero sin lugar a dudas que ese caso o el de otro caso de jerarcas de la anterior administración del Frente Amplio, que se hacían llamar licenciados, o hasta tuvieron algunos que salir corriendo a decir, miren que fue un error, yo no fui sociólogo, no fui licenciado, porque la verdad es que no termino de entender la necesidad de que eso sí suceda. Alguna explicación debe de haber, pero los episodios estos son todos lamentables. Gustavo Penades, senador del Partido Nacional, presidente del Parlamento del Mercosur, gracias por estos minutos con DiNews para toda América Latina. Muy amable. Ha sido un placer, buenas tardes. Buenas tardes.